En el 3 sobre x más y' sobre y. Y Sí, pero aquí estos dos se le cancelan, ¿cierto? Sí, en eso me fijé, pero no estaba segura si cancelarlos o no, entonces lo hice por No, separado. no, son iguales en signos distintos. Son iguales en signos distintos. Y' sobre y menos y' sobre y. Entonces nos cancela. Ah, ok. ¿Verdad? Ok, gracias. Vaya. ¿Alguien más tiene duda? Si no tienen duda, cópienlo, chicos. Bueno, corríjanlo porque ya lo tenían hecho. ¿Verdad? Correcto. Y vamos a pasar a la 2.9. Valores extremos de funciones, teorema de error y teorema del valor medio. Alguien tómele cambio. Ya está. ¿Por qué no lo copian? Al grupo no me están enviando fotos, chicos. Al grupo no envíen fotos. Porque ya tengo esos grupos con todas esas listas y tengo que chequear todas esas listas. Entonces no me envíen fotos. Envíen fotos entre ustedes, pero al grupo no. No, pues Lee. Por eso le estoy dando chance para que lo corrijan. Por lo menos hoy que está sentado en su casa, trabaje algo. Copien. Noche Peye. ¿Nadie tiene duda entonces? Beto. ¿Terminaron, chicos? Dele. Vamos a valores extremos de funciones. Vamos a leer un poco de teoría para después trabajar. Nos define lo que es valor máximo y valor mínimo. Me lo leen, por favor, después. Oye, el valor máximo y el valor mínimo. Y pasamos a la definición del número crítico, página 123. A ver, César, lea, por favor, la definición del número crítico. ¿La definición de qué? ¿El número crítico? Uh-huh. Si C es un número del dominio de la función f y si f' c igual a 0 o f' F' de c C es igual a 0 o f' de c no existe, entonces c es un número crítico de f. Ajá. Entonces le pregunto, dígame, César, ¿qué es un número crítico? Lo mismo que está ahí, le Y voy a leer. leerlo. ¿Qué es un número crítico? ¿Cómo va a encontrar los números críticos usted? Que f' de c no existe, que si es igual a 0 no existe. Bueno, mire, entonces ve, para encontrar los números críticos, ¿qué es lo primero que deben de hacer? Derivar. ¿Cierto? Porque ambos tratan de derivada. Va a derivar la función. Y luego, ¿qué va a hacer con esa derivada? La va a igualar a 0 y va a averiguar dónde esa derivada no existe. En estos números donde la derivada no existe o donde la derivada es igual a 0, entonces es un número crítico. Pero es importante que entiendan y recuerden que los números críticos deben de pertenecer al dominio de la función. ¿Está bien? Veamos entonces. Determine analíticamente si las siguientes funciones tienen extremos. Pero antes de eso hay que encontrar los números críticos. Porque los extremos, cuando hablan de extremos, hablan de un máximo y de un mínimo. Extremo, cuando le dicen extremo, es el valor más alto que va a tener una función
y el valor más bajo que va a tener una función. Eso es cuando le dicen un extremo, ¿verdad? Por eso más adelante le definen valor máximo absoluto en un intervalo y el teorema del valor extremo. Entonces, fíjense, vámonos a los... Bueno, vamos a hacer uno de estos. Esta va a ser uno de la tarea, pero no se los van a hacer ustedes. Vámonos al ejemplo de la página 125. El ejemplo de la página 125. ¿Qué dice el ejemplo, Jocelyn? El ejemplo de la página 125. Ajá, ¿qué dice? Determine los extremos absolutos de las siguientes funciones. Es correcto. Entonces, mire, ¿cuáles son los pasos para encontrar un extremo absoluto? Ubíquese en la página 124 al final, después donde dice el teorema del valor extremo. Entonces, allá abajo dice, mire, el valor máximo absoluto y mínimo absoluto de una función f continua en un intervalo cerrado AB puede determinarse así. Número 1, determinen los valores de la función en los números críticos de f, es decir, que lo primero que tenemos que encontrar son los números críticos, es lo primero. Segundo, determinen los valores de f de a y f de b. Recuerden que a y b son los extremos del intervalo, entonces hay que encontrar a f de cada intervalo. Vamos a sustituir cada extremo del intervalo en la función. Y luego facilito, el mayor de los valores es el máximo y el menor de los valores es el mínimo. Entonces vean qué fácil que es esto. Vamos a borrar esto. Esto es fácil. Muy fácil. ¿Es gráfica esto, Lee? Sí, vamos a graficar. Nosotros vamos a hacer, se hace un bosquejo de gráfica. Se hace un bosquejo de gráfica. Tenemos allí, ¿qué es? Determine extremos absolutos. Determine extremos absolutos. ¿Me escuchan, Lee? ¿Ah? ¿Qué dice? Nos tiene que dar un intervalo cerrado. En este caso el intervalo cerrado es de -3 a 3. Entonces vean, vamos a ver. ¿Qué es lo primero que debemos de hacer cuando nos piden extremos absolutos? Lo primero que tenemos que hacer es derivar. Entonces vamos a derivar la función y decimos f' de x es igual. Derivada 3x al cuadrado. Derivada menos 12. Ya está, ya tenemos la derivada. Ahora, ¿dónde ocurren los números críticos? Los números críticos ocurren donde la derivada no existe o donde la derivada es igual a 0. Entonces tenemos esto acá. Entonces tenemos esto. Esta derivada la vamos a igualar a 0. 3x cuadrado menos 12 igual a 0. Los números críticos ocurren ¿dónde? Donde f' es 0 o donde f' no existe. Ahí ocurren los números críticos, ¿verdad? Entonces la estoy igualando a 0. Y despejo para x. 3x cuadrado es igual a 2 está restando, pasa a sumar. 3 está multiplicando, pasa a dividir. X cuadrado es igual a 4. Para quitar la potencia 2 sacamos raíz cuadrada, entonces nos va a quedar más o menos raíz de 4, por lo que x es igual a más o menos 2. Ya tenemos esos dos valores. Ahora, dice, para ser número crítico, este número debe de pertenecer al dominio de la función. En este caso, este intervalo cerrado es el dominio de la función. Es decir, que la función va desde -3 hasta 3. De -3 a 3. Ahora, -2, ¿está en el intervalo? Sí. Sí. 2, ¿está en el intervalo? Sí. Sí. ¿Qué pasa si no está en el intervalo? Entonces, si no está en el intervalo, no es número No existe. crítico.
Si no está en el intervalo, no es número crítico, ¿verdad? Entonces, ya determinamos los números críticos. Ahora mire qué fácil que nos decimos. Haga una tabla. X y Y, ¿verdad? Y es el mismo f de X, la función. ¿Qué valores le vamos a dar a X? Le va a dar los extremos del intervalo. Es decir, le vamos a dar a menos 3 y a 3. Y le vamos a dar los números críticos si es que existen. En este caso sí existen, que es menos 2 y 2. Y los vamos a sustituir en la función, ¿verdad? El mayor de los valores va a ser el máximo y el menor de los valores va a ser el mínimo. Entonces, sustituimos a menos 3 en la función. Hágalo usted directamente y verá los resultados, ¿verdad? Tendríamos acá menos 3 al cubo, menos 12 por menos 3, menos 1. Tenemos esto, menos 3 al cubo, menos 12 por menos 3, menos 1. Y tenemos entonces que menos 27 más 36 menos 1. Menos 28, y entonces nos queda ¿cuánto? Menos 28 más 36. ¿Nos queda cuánto? 8. 8 positivo. 8 positivo. Hacemos lo mismo para 3. Haga lo mismo para 3. 3 al cubo, menos 12 por 3, menos 1. 27, menos 12 por 3, 36, menos 1, menos 37. Y nos queda negativo 10. Ahora para menos 2, va a ser menos 2 al cubo. Eso te lo hace directamente con la calculadora. Menos 12 por menos 2, menos 1. ¿Y eso cuánto nos da? 15. ¿Cuánto? 15. 15. Ajá. Y para 2 al cubo. Para 2 al cubo. Beli. Menos 17. ¿Cuál dice? ¿El de abajo? Menos 17. Aquí. No toma el valor del Sí. 3 que está antes de la X. ¿Ah? No toma el 3 que está antes de la X cuadrada. ¿Cuál 3? ¿Este? 3. No, porque estoy evaluando en F, no en F'. Estoy evaluando en Y es F, no es F'. En la función original, entonces. En la función original, así es. En la función original. Entonces ya está. ¿Cuál es el mayor valor? Es el más alto. ¿Cuál es el valor más grande que tenemos acá? Es el máximo. ¿Y dónde es el mínimo? Acá. Este es el 17. mínimo. Entonces, el máximo es 15 y ocurre en menos 2. El mínimo es menos 17 y ocurre en 2. Al momento de graficar, significa que el mayor valor que voy a tener, en X, en Y, perdón, va a ser 15 y el menor valor va a ser menos 17. Entonces, sí, vamos a hacer la gráfica allá, con esa tablita. Entonces, hacemos la gráfica. Y es fácil, porque como tengo un intervalo, es un pedazo de gráfica, no es una gráfica la que me va a quedar, sino que es un pedazo de gráfica. Voy a graficar en X de menos 3 a 3, nada más, no voy a pasar de ahí. Entonces hacemos esta gráfica. En Y ocupo bajar hasta menos 17, y en X necesito subir hasta 15, ¿verdad? Y vamos a hacerlo de menos 3 a 3. Ya tenemos para ahí, ¿verdad? Vamos a hacer, voy a mover para allá para que no se distraigan tanto. Entonces aquí voy a buscar a menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. 1, 2, 3. No ocupo pasar de ahí, ¿verdad? Porque el intervalo dice que va de menos 3